Como le dije anteriormente, entonces vamos a dejar esta clase para ejercitar, realizar varios ejercicios, hacer algunas dudas, algunas consultas, ¿ya? Dar algunos plus para que ustedes puedan resolver su ejercicio de manera más fácil, en algunos casos que se puedan, ¿ya? Así que eso. Les quiero preguntar cómo les ha ido con la guía, con los ejercicios de la guía, con los ejercicios dejados clase a clase. Profe, a mí particularmente me cuestan los ejercicios de topología. Topología. Realicemos algunos ejercicios de eso, ¿les parece? Del ítem... Ya, por favor. ¿Esos del ítem 25? ¿O no? ¿O otros más? Vamos a compartir la guía y demostración. Romina, ¿cuáles serían esos? Profe, no tengo abierta la guía, pero busco y después le digo. Ya. Ahí está la guía entonces. Ok. Bien. Entonces vamos a comenzar desde acá y vamos a ir diciendo, dando la idea de cómo se hace cada ejercicio, ¿les parece? Hay una ecuación simétrica y la recta que pasa por el punto tanto y es paralela a la recta intersección de los planos 2x más 3y menos z es igual menos 1. Ok, ¿cómo hicieron este ejercicio? Bueno, si esta recta, ¿cierto? Profe, yo lo hice. ¿Cómo lo hizo? Una idea general de cómo lo hizo. Primero había que calcular el vector director. Súper. Para hallar las ecuaciones y luego con el punto que nos dan se calculan las ecuaciones paramétricas, creo que son. No, ecuaciones simétricas. Súper. Sí. ¿Y eso? Muy bien. Muy bien, ¿cierto? Entonces, primero sí, había que ver la intersección de estos dos vectores, ¿cierto? Había que ver la intersección de los dos vectores, ¿cierto? Era un sistema, resolvíamos el sistema, y la intersección de estos dos vectores, ¿cierto? Por medio del sistema de ecuaciones, ¿cierto? Queda expresado en función del parámetro z, ¿ya? Y así, entonces, resolvíamos esto, ¿cierto? Y nos daban las funciones paramétricas las ecuaciones paramétricas de la recta que está justo en la intersección de estos dos planos. Luego de eso sacamos el vector director de esa recta, y luego de eso, ¿cierto? Comparamos con la recta, ¿cierto? Que pasa, bueno, buscamos, ¿cierto? Una recta que es paralela a esa, ¿cierto? Y que pasa por este punto. Súper, excelente. Sí, no, lo clave es ver la intersección de estos dos planos. Bien, el segundo. Ahí están los puntos en el espacio. Encuentre la ecuación del plano ABC. Esto es el plano que contiene los puntos ABC. ¿Cómo hicieron ese? Primero se calculan los vectores, después se calcula el vector normal, o
usando producto cruz. Ujú. Después se ubica un punto X en el plano con las coordenadas X y Z. Se calcula el vector entre el origen y el nuevo punto y se aplica producto punto entre el vector generado y el vector normal. Súper. Y Y eso da la era ecuación cartesiana. cohesión cartesiana. Pero excelente, súper bien. Muy bien, muy bien. ¿Cierto? Si des un punto de coordenadas cada 0, 0, ¿cuánto ha de valer K para que los 4 puntos A, B, C, D sean coplanarios? Bueno, al parecer hicieron todos estos ejercicios, así que estamos bien. ¿Cómo hicieron este el B? A Javier Ringueré le enseñó a hacerlo. Profe, ¿por cuál preguntó? ¿Por el 2B o por el 3? Es que se me está cayendo el internet cada rato, Por así que no el escucho 2B. bien. Por el Ah, 2B. ya, el 2B, yo al menos lo hice reemplazando ese punto en la ecuación que me había dado anteriormente, pero no sé si está bien. Es que para que sean coplanarios tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, que esto al ser un punto, ¿cierto? Del plano, ¿cierto? Podemos juntarlo con otro punto del plano, ¿cierto? Y hacer un vector, ¿ya? Un vector. Y ese vector tiene que tener la condición específica de que debe ser perpendicular al vector producto cruz, ¿cierto? Que ya se obtuvo, ¿cierto? Que obtuvieron acá en el A. Entonces lo que ustedes pueden hacer, ¿cierto? Es una forma, yo sé que hay varias formas, por lo que se me ocurre en este momento, es que el producto cruz de este vector, que con este punto, cualquiera de estos otros puntos, tiene que ser 0, ¿cierto? O sea, el producto cruz, ¿cierto? Tiene que ser 0, ¿sí? Entonces ahí despejan acá y ya está. Hacen el producto cruz, ¿cierto? Y ese producto cruz le va a quedar en función de K, y ahí les va a quedar, ¿cierto? Igualado a 0. Esa es una forma, ¿cierto? Y justamente. No, perdón. El producto punto entre esos dos vectores, para que sean perpendiculares, ¿cierto? Tiene que ser 0. Ahí sí. Entonces, dado que este vector resultante que está en el plano con el vector producto cruz, que ustedes calcularon acá, ¿cierto? El vector normal, el vector perpendicular al plano, el producto punto entre esos dos, si es 0, entonces son perpendiculares. Entonces, esa es una forma de hacerlo, ¿ya? Ahí sí sale facilito ese el B, ¿ya? Ahí está. Eso. El producto cruz se ocupa para cuando son paralelos, pero hay una forma más fácil de verlo cuando son paralelos, que sea en combinación lineal uno del otro. Súper. Así se hacía el B, ¿ya? Una forma es el B. Ahí pueden revisar eso. Y la 3, hallar las ecuaciones paramétricas de la recta en R3, que pasa por el punto 1, 1, 0 y es paralela al eje Z. Además, haga un dibujo con los ejes y la recta. Ya, esta está bien sencillo, ¿cierto? Un vector director que está en el eje Z puede ser, ¿cierto? El 001, ¿cierto? Sería el vector canónico que está en la dirección del eje Z, ¿cierto? Y tendríamos, ¿cierto? El vector director podría ser ese, ¿cierto? O podríamos ponerle 002, 005, ¿cierto? Mientras esté en la dirección del eje Z. Y ese sería el vector director, y este es el punto, y ya tendríamos la ecuación vectorial lista de la recta. Después, si queremos, fácilmente de ahí sacamos la ecuación paramétrica. ¿Ya?
Vayan diciéndome sí para ir avanzando rápido y así vamos revisando cada uno de los ejercicios y dar una idea de cómo se hacen todos los ejercicios, ¿vale? Y conversemos, ¿cierto? Ustedes yo sé que lo hicieron, muchos de ellos, entonces, para que lleguen a los que no han hecho, ¿cierto? Vayamos dando soluciones. Bien, 4. Encontrar las coordenadas del punto de intersección de la recta de ecuaciones simétricas. X menos 1 sobre 1, Z menos 1 sobre menos 1, y Y es igual a 1, con el plano 2x menos Y más Z es igual a 1. ¿Ok? ¿Cómo hicieron esto? Yo primero lo pasé a o sea, a ecuación paramétrica, lo que tenemos en ecuación simétrica, y después esa ecuación paramétrica la reemplacé en la ecuación del plano. Me dio cuánto valía t, y después reemplacé t y ahí encontré el punto de intersección. Pero no sé si está bien lo que hice. Súper bien, ¿no? Excelente, súper bien. Recordemos que el punto de intersección entre dos funciones, ya sea una recta, un plano, lo que sea, ¿cierto? Es donde son iguales estas funciones. Entonces, el X, ¿cierto? Una forma de resolver el sistema de ecuaciones, despejando el X, ¿cierto? Reemplazando ese X acá, ¿cierto? Porque vale para el mismo X, Z, X, Y, Z, ¿cierto? También vale para este X, Y, Z, porque en ese punto, en ese, ¿cierto? Se intersectan, así que las dos funciones son iguales. Yo puedo hacer eso. Súper bien, ¿no? Excelente, muy bien. 5. Considera el plano de ecuación 2x más my más 4z es igual a 2, donde m es real, y la recta de ecuaciones simétricas, que están ahí, hallar el valor de m en caso que exista, de modo que la recta sea perpendicular al plano. Creo que esto lo hicimos, ¿cierto? Sí, esto lo hicimos en clase. Vamos a saltarlo. Dados los puntos A, B, C, encontrar la ecuación vectorial del plano que ellos determinan. ¿Cierto? Esto lo hemos hecho varios ejemplos de esto, ¿cierto? Es importantísimo tener claro cómo se realiza, ¿cierto? La ecuación vectorial del plano, ¿cierto? Era muy sencillo, ¿cierto? Era un punto inicial, vamos a dejar este A como punto inicial. Luego calculamos dos vectores. La distancia puede ser este como punto final hacia este como punto final hacia este. Tengo dos vectores más, ¿cierto? El punto inicial más t por un vector director más s, ¿cierto? Por el otro vector director, ¿cierto? Entonces, dos constantes reales, t y s, y hace que desde ese punto, ¿cierto?, se vaya en una dirección y en otra dirección. Y eso me genera un plano. Es la ecuación vectorial del plano, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sencillito. Súper. El número 7. Dados los puntos en el espacio P, Q, escribir el vector PQ como un vector de la forma canónica que está ahí, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia de P a Q? Bueno, entonces eso es muy sencillo, ¿cierto? Q menos P, ¿cierto? Me genera este vector que va de P hasta Q, o recuerden que se en ese orden, ¿cierto? Q menos P me genera esto. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, P le restara Q, me generaría un vector, pero en el otro sentido. La flechita estaría por el otro lado, ¿vale? Entonces, el punto final menos punto inicial me genera esto. Y luego, ¿cierto? Si yo quiero escribir, bueno, eso me genera un vector de ciertas coordenadas, ¿cierto? Y lo reescribo como la primera coordenada por I, este I canónico, la segunda ordenada por J canónico y la tercera ordenada por este vector canónico K. Y bueno, la distancia sería la norma, ¿cierto? La norma de ese vector resultante, de este vector resultante. ¿Cierto? Sí, la norma. La norma de la norma de la diferencia, ¿cierto? La norma de la diferencia. La distancia entre Q y P sería la norma de diferencia. Todas las coordenadas de Q, bueno, es que en realidad es lo mismo que calculamos, ¿cierto? Ya lo restamos acá, aquí ya está restado. Sería al cuadrado las coordenadas del vector resultante, en raíz cuadrada, ¿cierto? Y se van sumando y ahí está. Bien, el número 8. Encontrar el ángulo entre los vectores A, B y hacer un dibujo de la situación. Buenísima, ¿cómo hicieron este?
Este ejercicio me gusta, es simple, pero es muy, muy bonito. Lo encuentro muy genial. Es lindo ese ejercicio. ¿Cómo hicieron el 8? Esto ayuda a poder. Esto es bueno lo que estamos haciendo porque esto ayuda a poder. Profe, es que este se hace con una fórmula que usted dio en clase, que por ejemplo podría ser que el coseno del ángulo es igual a el vector A por B partido la norma de A por la norma de B. Excelente. Justamente eso. Con esa fórmula, ¿cierto? En realidad la fórmula, la definición del producto punto, ¿cierto? Que nos dice que A producto punto por B es la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo. Entonces, la norma de A por la norma de B quedan dividiendo, ¿cierto? Y nos quería solamente sacar esto, ¿cierto? El producto punto, ya tengo una solución, la norma de este, ¿cierto? El producto punto dividido por esto, me va a dar un valor real. Y eso es igual al coseno del ángulo. Aplico coseno a la menos 1, y me da que el ángulo es igual al coseno a la menos 1 de todo eso que está ahí. Excelente, súper. Es bonito, me gusta, ¿cierto? Súper. Estaba viendo esto, ¿cierto? Encontrar el ángulo entre el vector A y el eje Z positivo. Igualmente, buscamos puede ser el vector canónico, que es el más sencillo, ¿cierto? Y reemplazamos, ¿cierto?, el eje Z por 0,01, ¿ya? Y hacemos exactamente lo mismo que está acá, ¿ya? Súper bien, ¿cierto? Porque cuando veo el ángulo, ¿cierto?, no importa la magnitud del vector, sino que importa solamente el ángulo que viene con este otro vector. Perdón, con este otro vector. Y bueno, sean A y B, ¿cierto? Encontrar un vector que sea perpendicular a A y a B. Bien. Recién dijimos, ¿cierto?, que para que dos vectores sean perpendiculares, el ángulo que los separa debe ser 90 grados, ¿cierto? Y coseno de 90 es justamente 0. Por lo tanto, ¿cierto?, el producto punto, ¿cierto? El producto punto debe ser 0. ¿Cómo está viendo? Entonces, ¿cómo lo hicieron ustedes esto que está acá? Esa es una forma, pero parece que nosotros hicimos un ejercicio así al comienzo, ¿se acuerdan? Al principio de los ejemplos, creo. Yo no lo hice, pero me da la impresión de que quizás se podría hacer con la proyección, o sea, cuando teníamos la fórmula de proyección, pero no ¿Cierto sé. que sí? Me da la misma impresión. Sí, sí, justamente con eso, igual como el ejemplo que hicimos de proyección, ¿cierto? Recordemos, ¿cierto?, que, por ejemplo, tengo un vector que se proyecta sobre este otro vector, ¿cierto? ¿Cierto? Nos da un vector paralelo a este. Y luego hay que restar dos vectores, ¿cierto? Este con su proyección, y creo que nos daba un vector perpendicular al que estaba acá. Algo así, tal como lo hicimos en el ejemplo, ¿cierto? Era un ejemplo bien parecido. Con proyección podría salir. Porque si hacemos producto punto de un vector que desconocemos con variables incógnitas, con este, sería 2x más y más 6z igual a 0. Y el despeje no, ¿cierto? ¿Se le ocurre otra forma de hacerlo? También sabemos que si hago, ¿cierto? Bueno, también hay otra forma de hacerlo, que es escribir cualquier vector, un canónico, por ejemplo, y el producto cruz entre ese vector con este vector, ¿cierto?, me genera un vector que es perpendicular a los dos vectores, al canónico y a este. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Este vector con otro vector cualquiera, ¿cierto? Hago el producto cruz y el producto cruz va a ser perpendicular a este y al otro.
En realidad, bueno, sería este vector. Hago el producto cruce entre estos dos y me generan un vector que es perpendicular a este y a este. Y ya está listo, ¿cierto? Es la manera más fácil de hacerlo. Por definición del producto cruz entre este y este me genera un vector ortogonal a ambos. Un vector perpendicular a ambos. Muy bien. El 11. Hallar el área del paralelogramo que tiene como lados adyacentes a los vectores A y B. ¿Ya? Y ese como lo hicieron, ¿cierto? El área del paralelogramo, nosotros ya hemos dicho algo bien interesante de eso. No sé si lo mencionamos, ¿ya? Pero justamente si yo, por ejemplo, tengo... ¿Cómo lo hicieron ustedes? A ver, comenten. Bueno, que tengo el vector A, tengo el vector B, ¿cierto? Me generan paralelogramo, ¿cierto? Profe, no hay que buscar los vectores, bueno, sí hay que buscar los vectores paralelos a eso. Claro, ¿cierto? La proyección de este proyectado hacia arriba y este proyectado hacia el lado me generan paralelogramo, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo hay un vector, ¿cierto? Que es totalmente ortogonal, que sería la altura del paralelogramo, ¿cierto? Entonces genera un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Este de 90 grados. Y por ejemplo, este sea el vector A y este sería el vector B, ¿cierto? La altura, ¿cierto? Este sería un ángulo θ. La altura, ¿cierto? Sería, habíamos dicho que era el vector U seno de θ. Es decir, que si este es θ, vamos a ver aquí, no, ¿cierto? Una forma de hacerlo era así, ¿cierto? Esto es θ, esto es θ. Entonces, este cateto opuesto al ángulo, un triángulo rectángulo va a ser H, por ejemplo, H va a ser igual a ¿qué? A, bueno, seno de θ va a ser esto, H partido en A, ¿cierto? Seno de θ es H partido en A. Entonces, si despejo H, es la que está dividiendo, queda multiplicando, entonces va a ser el vector A, seno de θ. Seno de θ. ¿Cierto? Sí. Seno de θ. ¿Ok? Y bueno, con eso me generan, ¿cierto? La del paralelogramo, que sería con esta formulita. El área del paralelogramo, A la vamos a llamar, va a ser igual entonces a la norma de A por la norma de V, perdón, de B por Seno de... θ. Vamos a llamarlo seno de θ. Ahí está, ¿cierto? El área, ¿cierto? De un triángulo, de un paralelogramo es la base, ¿cierto? El módulo de la base por la altura, ¿cierto? Que en este caso sería módulo de B por el módulo de A, ¿cierto? Y justamente esto en la fórmula aquí es el módulo de A, no es A, es el módulo de A, ¿cierto? Porque estamos trabajando, ¿cierto? Con el cuánto mide el lado, ¿cierto? Módulo B por el módulo de A por seno de θ, base por altura, ¿cierto? Si fuera este triángulo, partido en dos, pero si no es, entonces base por altura solamente. ¿Ya? Excelente, súper bien. Ah, no, bueno, si fuera como la mitad del paralelogramo, sería partido en dos. Si no, es solamente base por altura. Módulo B por módulo de A por seno de θ. Y ahí estaría, ¿cierto? El área del paralelogramo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí, Felipe? Excelente. Bien, y ese sería entonces como haríamos el 11. El 12,
en cada caso encuentre el vector unitario que tenga la misma dirección del vector dado. Bueno, es simplemente, ¿cierto? Dividir, ¿cierto? Ojo, que la división de vectores no está definida, no está dada, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, este vector que está multiplicando queda al otro lado dividiendo, no, señor, eso estaría mal. Tanto para vectores como matrices, ¿cierto? Uno no puede, ¿cierto? Si la matriz o el vector está multiplicando, el otro lado queda dividiendo, no está definido, eso estaría incorrectísimo, ¿ya? Así que si a alguien le pasó y murió por eso, no lo va a olvidar después. A mí me pasó, yo morí por eso. Por eso es que es importante no olvidar eso. Entonces, lo que sí yo puedo dividir acá en este caso es por un valor real, un valor escalar, ¿cierto? Y en este caso, la norma es una función escalar, es decir, que es un valor real. Se divido este vector por su norma. Ahí no lo estoy dividiendo por un vector, solamente lo estoy dividiendo por un valor real, ¿cierto? Por un valor escalar. Entonces, saco la norma de este vector y divido este vector por su norma y ese me da el vector unitario. Lo mismo en cada caso. Ese sería el 12. ¿Ya? Usando igual las demostraciones, por favor no se le olvide que ¿cómo pueden hacer, por ejemplo, que si esto está multiplicando, escribir el otro lado de la igualdad, escribirlo como a la menos 1, ¿ya? Pero no que quede dividido, ¿ya? Usando las ecuaciones que están ahí, probar la ley del paralelogramo. Bien, ¿cómo hicieron esto? ¿Ahí lo hizo? Yo no, profe, lo podría hacer, que a mí lo personal me cuesta un poco demostraciones. Ya. Esta es una de las demostraciones más fáciles que pueden haber. Lo hago inmediatamente. Espérame. Vamos aquí a abrir esto. Docencia. Clases. Y ok, este es el ejercicio, ¿cierto? Lo incómodo que escribo acá, a lo mejor es un poco más lento que la letra dije que escribirlo a mano, pero en realidad bueno, okay. Para empezar esta demostración simplemente vamos a comenzar de esta igualdad. La demostración de este ejercicio es directa, ¿ya? Nosotros sabemos que en general hay 3 métodos para poder demostrar. Está la demostración directa, que es a través de una expresión algebraica, empiezo a resolver eso y llego a esta otra expresión. Eso es directo, listo. La otra demostración, ¿cierto? Es por medio de métodos indirectos, que es, por ejemplo, suponer que esto no es cierto, ¿cierto? Y llegar a una contradicción, entonces no me queda otra cosa que realmente decir que esto sí era cierto, ¿ya? Sería otra forma. Otra forma, ¿cierto? Es por inducción, ¿ya? Que generalmente cuando yo tengo propiedades generales, ¿cierto? Cuando tengo intersecciones, uniones, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿cierto? Por inducción, es otra forma de mostrarlo. Ahora es directo. Simplemente voy a resolver esto que está acá. Y voy a escoger esto porque lo voy a usar mucho. Entonces, tengo que, no voy a escribirlo con la flechita arriba, ustedes tendrán que por comodidad, ¿cierto? La norma de A más B más la norma de A menos B, ¿cierto? Al cuadrado es igual a... Resolvamos eso.
tal como un cuadrado binomio, en realidad lo que uno hace, ¿cierto? Es, sería A, no lo puedo escribir al cuadrado, sino porque es producto punto, que son vectores, C de T, A, ¿cierto? Más A, C de T, B, más B, C de T, B. Y listo. Más esto otro sería A más, en este caso sería menos, ¿cierto? Menos más A. Ahí sería más C de T. ¿Estaría resuelto entonces? La Profe, primera parte, ¿sí? dijo que lo estaba resolviendo como cuadrado de binomio. Sí, no, lo que pasa es que en realidad, perdón, estamos usando estas definiciones que están arriba, ¿ya? A más B norma al cuadrado, la Ah, definición ya. es esto, ¿cierto? A más B, producto punto A más B. Entonces, A producto punto con A es A producto punto con A. A producto punto con B, A producto punto B. Luego B producto punto con A, B producto punto aquí falta uno, ¿cierto? ¿Cierto? Más B producto punto con A, B punto con A, ¿cierto? Ese sería. Más B producto punto con B, más B producto punto con B. Y ahora este. A producto punto con A, A producto punto con A. A producto punto con menos B, menos AB, ¿cierto? Menos BA, menos BA, ¿cierto? B producto punto con A. Y menos B por menos B, ¿cierto? Menos por menos es más. Y B producto punto con B se deja expresado así. Ahí sí, ahí estaría bien. ¿Correcto? Solamente apliqué la definición que está acá y resolví. Sí, profe. Ya. Me había Entonces, quedado la duda porque faltaba un... sí, esta vez, sí, esta vez. Y ahora simplemente yo puedo simplificar algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, puedo simplificar A producto punto con B con menos A producto punto con B, ¿cierto? Lo puedo simplificar, ¿cierto? Y ese se me va con ese. Listo. ¿Cuál más se me puede ir? B producto punto con A con menos B producto punto con A también se nos va, ¿cierto? Este que está acá se nos va con este que está acá. Listo, se simplifican. Chao. Bye. ¿Y qué nos queda? Nos queda A producto punto con A más A producto punto con A. Eso me da entonces 2A producto punto con A, ¿cierto? Y vamos a escribir entre paréntesis. Súper. Eso es igual. Y B producto punto con B más B producto punto con B sería más 2, ¿cierto? Más 2 B producto punto con B. Ok. ¿Cierto que sí? Súper. Eso es igual a eso. Bien. Ahora, nosotros tenemos una definición, que lo voy a escribir acá, que vimos una definición que vimos al comienzo del curso, que es, por ejemplo, V, es un vector, producto punto con V, eso es igual a la norma, madre mía, ¿qué es eso? Ya no tengo esto copiado. A la norma, ¿cierto? A la norma de del B, pero al cuadrado. Esa es una formulita, una definición que vimos al comienzo. Esto es esencial. Ahí está. Entonces, B, producto punto consigo mismo, es igual a norma de B al cuadrado. Eso es por definición. Esta es una norma inducida que le induce el producto punto. ¿Ya? Entonces, B, producto punto con B es igual a la norma de B al cuadrado.
¿ya? Por definición. Entonces, ¿qué nos queda? De esto nos queda entonces que esto es igual ¿a qué? Igual a A producto punto con A es igual a norma de A, ¿cierto? La norma de A, norma de A, todo eso al cuadrado. Súper. 2, ¿cierto? Por 2. 2. Más 2 B producto punto con B es la norma de B al cuadrado. Y ahí está demostrado entonces, porque tenemos que esto es igual a esto. Y eso es justamente lo que se nos pedía demostrar. Eso era lo que se nos pedía demostrar. ¿Cierto? Ahí está. Ahí está. Era muy sencilla esta demostración. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Y entonces la parte dice, ¿cuál es la interpretación geométrica de esta igualdad? La interpretación geométrica de esto es bien interesante porque vamos a dibujar, ¿vale? Vamos a dibujar. Vamos a dibujar estos vectores. Y nos queda aquí, por ejemplo, tengo el vector A. El vector A, vamos a ver aquí. Tengo el vector B. Y vamos a dibujar acá así. Puede ser en cualquier dirección, así, por ejemplo. Ya, el vector B. Ya. El vector A, el vector B. Tengo entonces por ejemplo, sus proyecciones, ¿cierto? Sus proyecciones, por ejemplo, esto va a ser así, así, igual como está abajo. No, ¿cómo es esto? Esto me va a generar a ver, un poquito ahí, por ahí. Y este está acá. Es un cuadrado, ¿cierto? Pero esto no necesariamente es un cuadrado, esto es un romboide. Esto es un paralelogramo, cualquier paralelogramo, ¿cierto? No necesariamente un cuadrado, ¿cierto? Y justamente esto me quedó como 90 grados, pero por ejemplo, si esto lo tirara por acá, ¿cierto? También. Ahí no se ve que sea de 90 grados, entonces esto... este va a ser acá, más chiquitito, ¿cierto? Y este va a ser acá. Ahí sí, ahí no aparece tanto un cuadrado, es otro ángulo, ¿cierto? Bueno, ahí está, ¿cierto? La especie de paralelogramo, ¿vale? Sus lados son paralelos. Supongo que sí, son un paralelogramo, ¿vale? Entonces, este va a ser mi vector A. Va a ser mi vector A, ¿cierto? Y este va a ser mi vector B, ¿cierto? Entonces, la suma de los vectores va a estar dada por otro vector que le vamos a llamar, ¿cierto? Vector A más B. A más B, que es justamente este vector. Este va a ser la suma de los vectores, ¿vale? Va a ser entonces A más B. Va a ser eso. Escribir acá, eso. Y en azul lo vamos a poner. Y la diferencia, por ejemplo, A menos B, ¿cierto? Porque tenemos un A menos B, ¿cierto? A menos B va a ser un vector que va a ir desde B hasta A, ¿cierto? Esa es la interpretación geométrica de A menos B, ¿cierto? Este vector, como vamos a poner acá no vamos a escribir, y lo vamos a cambiar el color a rojo. Entonces, A más B va a ser desde el origen, ¿cierto? Donde comenzaron los dos vectores, hacia
la otra esquina del paralelogramo que se forma, y A menos B, perdón, esta es una A menos B, va a ser desde B, donde termina B, hasta A. ¿Ya? Eso es A menos B. Eso es la interpretación geométrica. Entonces, ahora veamos que en realidad este A, aunque es un vector, vamos a escribirlo acá como por magnitud. Este lado del paralelogramo ahora, ¿cierto? Va a ser el módulo de A, ¿cierto? Y este lado del paralelogramo va a ser módulo de B, ¿cierto? Ahí está, módulo de A, módulo de B, ¿cierto? La magnitud de estos dos vectores. ¿Y qué nos dice? Nos dice este teorema, nos dice que el módulo de A más B al cuadrado más el módulo de A menos B al cuadrado, es decir, el módulo, ¿cierto?, de esta diagonal más esta diagonal al cuadrado, ¿cierto?, es igual a qué? A la suma de los lados al cuadrado. Fíjate que este también vale B, ¿cierto?, por definición, este también vale B. Y... ay, caramba. Este vale B y este también vale A. Entonces, tenemos que la suma de las diagonales al cuadrado, es decir, esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado, ¿cierto?, es igual a la suma de los lados al cuadrado. Esa es la interpretación geométrica que tiene. Es decir, si yo tengo esto, ¿cierto?, el módulo al cuadrado, ¿cierto?, A más B al cuadrado, más A menos B al cuadrado, ¿cierto?, norma, ¿cierto?, es igual a ¿qué? A la suma de los lados al cuadrado, es decir, A al cuadrado más A al cuadrado más B al cuadrado más B al cuadrado me da 2A al cuadrado más 2B al cuadrado. Entonces esa sería nuestra interpretación geométrica, ¿cierto? La suma, aquí lo puedo escribir, de las diagonales al cuadrado es igual a la suma de los lados al cuadrado. Ahí estaría entonces la interpretación geométrica de este teorema. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Entonces así se ha realizado este ejercicio. Vamos a volver al documento, ¿vale? 14. Si U más B más W es igual a 0, creo que lo habíamos hecho en clase, ¿cierto? Sí, lo hicimos en horario de consulta. Súper, ya, listo. Vamos al 15. Se hacía, bueno, aquí está así, U más V más W es igual a 0, ¿cierto? Y teníamos estos valores para su norma, terminar esto. ¿Ya? ¿Hicieron este? ¿Hicieron este, no? Yo por lo menos no, pero creo que es similar al anterior. Es muy similar al anterior, ¿cierto? Muy similar, ¿cierto? Una forma de hacerlo, ¿cierto? Es a través de esta ecuación, ¿cierto? Generar esta ecuación. Y como está igualado a 0, es muy sencillo en este caso. Entonces, vamos aquí vamos a generar, ¿cierto?, tres ecuaciones, ¿cierto? Multiplicar por 4. No sé si este ejercicio, pero bueno, de la manera muy similar al anterior, que ya había visto de un ejemplo así, pero es de una manera muy similar al anterior, ¿ya? Sí, señor. Sí, de la manera muy similar. Está interesante así, pues esto lo vamos a dejar para que lo revisen, y la próxima clase lo podemos, no hay consulta, lo podemos ver bien, ¿cierto? Pero hágalo usted, así también se lo escanean y así. Pero es de la misma forma que se fue
desarrollando este ejercicio anterior. ¿Ya? Bien, vamos a ver algunas demostraciones. Demostrar que este punto A, el punto B y el punto C son los vértices de un triángulo rectángulo. Además, hallar el área y el perímetro del triángulo. Bien, ¿alguien hizo este ejercicio? ¿Alguien? No, parece que no. Bien, no era difícil este ejercicio, ¿cierto? Tengo estos vértices y demostrar que son vértices del triángulo rectángulos. Tendría que simplemente trabajar con vectores, ¿cierto? Porque tengo, por ejemplo, uno, ¿cierto? Este con este con este, ¿cierto? Y lo puedo graficar también, ¿cierto? Lo puedo graficar. Y de ahí se ve mucho más fácil cuál tengo que unir con cuál. Y luego, tengo entonces que ver que uno sea perpendicular a otro, ¿cierto? Si uno es perpendicular a otro y ver que todos están juntos, los 3 puntos, ¿cierto? Junto a 3 puntos los veo esos lados, los veo como vectores y simplemente veo que dos vectores, ¿cierto? Que dos lados sean perpendiculares. Y ahí está, ¿cierto? ¿Y cómo podemos ver que dos lados sean perpendiculares, ¿cierto? Demostrando, ¿cierto? Que el producto punto entre ellos es 0, ¿ya? Entonces, primero grafico, ¿cierto? Esto, la forma más fácil de hacerlo es graficando estos puntos, luego encontrando los vectores, ¿cierto? De desplazamiento de cada uno de sus lados, ¿cierto? Y luego verificando que dos vectores sean perpendiculares entre sí, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Y nosotros habíamos visto varios ejemplos de cómo encontrar que dos vectores sean perpendiculares entre sí, ¿ya? Una definición, vimos que el producto punto entre ellos tenía que ser 0, ¿cierto? Entonces encontraba que el producto punto de esos dos vectores, estos no son los vectores, estos son los puntos, ¿ya? Tienen que ser 0. Esa es una forma para encontrar quizá un triángulo rectángulo. Además, hallar el área y el perímetro, muy sencillo, dado que el lado que quedó, ¿cierto? De un lado del rectángulo, ¿cierto? Podemos tomarlo como una altura, ¿cierto? Entonces sería base, ¿cierto? Que es el módulo del vector que está abajo por el módulo que está, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Partido en 2, ¿ya? Y eso nos da el área, y el perímetro es simplemente sumar los módulos de los lados, de los vectores que componen los lados. Y así sería el 16. ¿Queda claro? ¿O quieren hacerlo? ¿Queda claro o lo hacemos? ¿Quedó claro, profe? Súper. Bien, el 17. Si U, V, calcular la proyección del vector W es igual a 3V menos 2U sobre el vector V menos 3U. Bien, entonces tengo UV definido. Vamos a encontrar el vector W, que va a ser una operación entre estos dos vectores. Es decir, el vector V lo multiplicamos por 3, ¿cierto? Menos el vector U lo multiplicamos por el escalar 2, ¿cierto? Y resolvemos esto y esto va a definir el vector W, ¿ya? Y el vector, resolvemos esto, me da un vector, ¿cierto? Y luego encontramos la proyección de este sobre este. Aplicamos la definición de proyección y está listo. ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿Ok? ¿Claro? Ya. Está facilito eso, ¿cierto? Si hay duda, consulta, usted diga nomás. Dados los vectores, V es igual a 3 menos 4 menos 1 y U, tanto, se pide representar geométricamente los vectores en R3,
¿Ya? Calcular y graficar U más V, 3U menos 2V, el producto cruz de U, producto V. Calcular el producto punto, el producto cruz, calcular el ángulo entre los vectores, expresar el vector U como la suma de un vector paralelo al vector V y un vector ortogonal a V. Expresar el vector U como la suma de un vector paralelo al vector V y un vector ortogonal. Es cierto, es como igual que vimos el ejemplo al principio de clase. ¿Cierto? Entonces, esto, tan bonito este ejercicio, ¿lo hicieron? O sea, tan simplecito, pero así nos reafirman las definiciones que hemos visto. ¿Sí? ¿Pasamos al siguiente? ¿Todo ok? Sí, profe, pasemos al siguiente. Súper. 19. El vector V es el vector de posición del segmento AB, cuyo punto medio es este, hallar las coordenadas de los extremos del segmento AB. ¿Ya? Es el vector posición del segmento AB, cuyo punto medio es, nos dan el punto medio, ¿ya? Hallar las coordenadas de los extremos del segmento AB. ¿Ok? Entonces recordemos que el punto medio por definición es A más B sobre 2, ¿cierto? Nos da este M que tiene estas coordenadas y ¿cierto? ¿Cómo ustedes hallan las coordenadas de los extremos del segmento? ¿Alguien lo hizo este? ¿Alguien lo hizo? Yo no lo hice, profe, al menos. No sé si alguien más lo hizo. ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, vamos a echar por acá. Tampoco lo he hecho. Tampoco. Bien, entonces nosotros no tenemos las coordenadas A y B, ¿cierto? Lo que sí tenemos es el punto medio del vector y tenemos cuánto mide ese vector. Si calculamos la norma de este vector, ¿cierto? V, nos daría entonces, ¿cierto? Justamente el cuánto mide el vector AB, ¿cierto? La norma de esto, ¿cierto? Nos da cuánto mide esto. Tengo entonces el módulo de este segmento, ¿cierto? Es un segmento, ¿cierto? Que se calcula con la norma de esto. Tengo el punto medio, ¿cierto? Es el vector de posición del segmento AB, ¿ya? Entonces, ok, entonces, simplemente, déjame pensar. Se ve sencillo, pero hay que escribirlo, creo, para que salga, ¿cierto? Más fácil. Simplemente. Hay una dirección. Dibujamos ese vector. Está ahí, punto medio. Yo creo que tendríamos que dibujarlo para que vaya saliendo, pero no se ve para nada difícil, ¿cierto? Con el dibujo, ¿cierto? Teníamos que ver, ¿cierto? Las dos. Podríamos dibujarlo, ¿cierto? Y ahí saldría, ¿ya? Para no cometer errores garrafales. Ya, pero este es sencillo, ¿cierto? Entonces lo dejo ahí para que ustedes lo puedan hacer, pero ahí con el dibujo todo va a salir facilito. Sigamos con adelante. O si quieren lo hacemos, como ustedes quieran. Como ustedes quieran. ¿Lo hacemos o seguimos?
Sigamos con el otro, profe, nada más. Ya. Si U es esto, V es esto, W es esto, se pide que hallar el área del paralelogramo terminado por U y V. Hicimos un ejercicio igual, ¿cierto? Recién. Hallar el triángulo, el área del triángulo determinado por V y W, ¿cierto? ¿Cierto? Este sería con la suma, ¿cierto? Graficamos V, W, ¿cierto? Y comenzamos del mismo origen, ¿cierto? Luego V menos W, ¿cierto? Nos daba la otra cota del triángulo, ¿cierto? Que es desde V hasta V, perdón, desde W hasta V. Ahí está mi triángulo, ¿cierto? Con esos vectores, entonces, calculábamos, ¿cierto? Por medio del seno, ¿cierto? La altura de ese triángulo, ¿cierto? Y calculábamos, ¿cierto? La base, que puede ser W, por la altura, que es la altura va a ser, H va a ser seno de teta del ángulo que los separa esos dos vectores por V, ¿cierto? Esa es la altura. Y partido en dos sería entonces el módulo de W, el área sería el módulo de W por seno de teta, que es el ángulo que los separa, por el módulo de V. Ese sería el área. Y ahí estaría, ¿cierto? El área del triángulo, ¿cierto? Bien. Allá el volumen del paralelepípedo determinado por U, V y W. Eso también creo que lo habíamos visto, ¿cierto? Creo que lo habíamos visto. El volumen de un paralelepípedo es dada por, en este caso, ¿cierto? Por definición, ¿cierto? Es la norma de, perdón, el valor absoluto, porque no va a dar un valor real, ¿cierto? No va a dar el producto cruce entre estos dos, ¿cierto? Y el producto cruce entre estos dos por el producto punto de este, ¿cierto? Hay que ver ahí bien el orden, podríamos graficar estos vectores y así tener claro, ¿cierto? Producto cruce entre dos vectores y producto resultado, producto punto con este vector. Esto nos va a dar al final un escalar, en cierto valor absoluto, ese va a ser el volumen del paralelepípedo, ¿ya? Bueno, el 21. Utilizando vectores demostrar las siguientes proposiciones en el plano. Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí, ¿ya? Esta es una demostración interesante, ¿ya? El segmento que une los puntos medios de los lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y su longitud es la mitad del tercer lado, ¿ya? Usando vectores demostrar esas proposiciones. ¿Lo hicieron? Aquí entramos a pura demostración. Al parecer. Desde aquí las demostraciones se ponen interesantes. Del 21. ¿Lo hicieron? ¿Quieren que lo hagamos? Ya, profe. Ya. Hagámoslo. Ok, las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí. Profe, ¿Mm? no sé si soy la única a la que le pasa, pero no veo lo que está compartiendo ahora. No Me ves. Ok. sale de que está compartiendo pantalla, pero no sale lo que está compartiendo. Ay, sí, gracias. ¿Ahora sí? Ya. Ok. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. A mí igual me pasaba lo mismo. O sea que antes lo que hice acá arriba tampoco, o si lo vieron. No, eso sí lo vi, sí. Ahora se pegó nomás entonces. Ok. Bueno. Entonces, utilizando los vectores, demostrar que las siguientes proposiciones en el plano. Ok, las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí.
Bueno, vamos a dibujar un rombo, ¿vale? Vamos a ver si aquí directamente me da, ¿cierto? Una gráfica de un rombo. Un rombo. Ahí está. Un rombo. Listo, qué maravilloso. Ya, ahí tengo un rombo, ¿ya? Lo vamos a llenar vacío. ¿Ya? Y lo vamos a hacer más azul. Listo, ahí está el rombo. Y lo vamos a girar un poquito porque siempre lo hacen así. Ya. Demostrar que sus diagonales son perpendiculares entre sí. Vamos a dibujar las diagonales, ¿vale? Vamos a dibujar las diagonales. Insertar, no. Insertar. Vamos a unir sus diagonales. Listo. Y bien. Y vamos a... Ok, estas las diagonales. Ok. ¿Cierto? Nosotros sabemos que por definición de rombo, y si no lo sabíamos, es importante saberlo, este lado, ¿cierto? Este lado va a ser... va a ser congruente con este lado. Y a la vez este lado es congruente con este lado, y a la vez este lado es congruente con este lado, y este congruente. O sea, todos los lados son congruentes, miden lo mismo. Lo único que varía en el caso de un rombo, ¿ya? Un rombo es un paralelogramo con condiciones especiales. No todos los paralelogramos sus lados miden lo mismo, no señor, ¿cierto? O sea, donde vemos que todos sus lados miden lo mismo, tanto en un cuadrado y en un rombo, ¿ya? En un cuadrado y en un rombo, ¿cierto? Todos sus lados miden lo mismo. No en todo paralelogramo, ¿cierto? Un rombo se define como un cuadrado, pero más achatado, es decir, ¿cierto? Cambian el tema de sus ángulos, ¿ya? Pero no de sus lados, ¿ya? Y generan un rombo. Es bien interesante cómo se define un rombo. De esa manera, ¿cierto? Nosotros podemos tener, ¿cierto? Que, por ejemplo, decir, si le queremos llamar, por ejemplo, a este lado, a ver, a este lado le podemos llamar A, a este lado le podemos llamar B, a este lado le podemos llamar C, en realidad mejor pongámosle nombre a sus vértices. Sí, vamos a poner nombre a sus vértices. Va a ser A, el vértice A, este va a ser el vértice B, este va a ser el vértice C, y este lo voy a borrar. Esto va a ser el vértice D. ¿Vale? Listo. Ahí está. Entonces tenemos que AB es congruente con BC. Entonces tenemos esas afirmaciones, por definición del rombo, ¿cierto? Afirmaciones que sabemos que son ciertas, ¿cierto? Y tenemos que el segmento, voy a usar de notación, ¿cierto? Y en vez de escribir segmento, voy a escribir solamente AB. Ustedes entenderán, ¿cierto? ¿Vale? Va a ser congruente. Igual lo voy a poner, ¿cierto? Que BC, ¿ya? Hablando de esos segmentos, ¿cierto? O la distancia de A con B, ¿cierto? Es igual a la distancia de B con C. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos también, tenemos que
Vamos a llamar también, se me olvidó, voy a llamar aquí, al origen, al centro le vamos a llamar O, ¿cierto? Siempre se le pone una letra como la O. Vamos a no ser la excepción, le vamos a llamarle O. ¿Ok? Ahí está el centro. Tenemos también que DO es congruente con BO, ¿cierto? Dada la redundancia, pero es cierto, ¿cierto? DO es igual, ¿cierto? Con BO. ¿Correcto? También tenemos esa afirmación. ¿Ok? Ahí está. BO, congruente consigo mismo, obviamente, ¿cierto? Y también por definición de rombo, ¿cierto? AO es congruente con OC, ¿ya? AO es congruente con OCO, por ejemplo. A lo mismo, ¿cierto? Porque está hablando de segmento, no, no importa ahora el sentido, ¿cierto? Hablando de distancia, de tamaño. Bien, entonces tenemos que aquí en la gráfica, ¿cierto? Uno dibujaría esto así, ¿cierto? Se dibujaría que esto es así, este es congruente con este, listo. Esto es congruente con este, ¿cierto? Y así tengo muchas congruencias, ¿cierto? Entonces tenemos que aquí le vamos a hacer dos líneas, ¿vale? Para que sea. Vamos a ver la otra que acá. Pero entienden que ese es congruente con este. Ok. Y este es congruente con este. Ahora, también tenemos que el ángulo A o B va a ser suplementario con el ángulo C o B, ¿correcto? ¿Qué quiere decir que sean suplementarios? ¿Se acuerdan qué es suplementario? ¿Qué significa que dos ángulos sean suplementarios? ¿Se acuerdan? A ver, aquí vamos a ver si... Más 180. Exacto, sumado, ¿cierto? Forman 180 grados, ¿cierto? Súper, excelente. Entonces, no tengo el símbolo del ángulo acá. No está el símbolo del ángulo, ¿cierto? No lo veo, no lo veo. Ok. No importa. Vamos a ponerle entonces vamos a usar de notación también y vamos a hacer así. A, O, B, perdón. A, O, B es suplementario, ¿cierto? Suplementario, ¿cierto? Es suplementario con ángulo C o B. Ok, tengo otra afirmación importante que también nos va a servir. Les voy a decir que sumado me da 180. Pero por el criterio lado, ¿cierto? Nosotros tenemos que estos ángulos son semejantes. Ahora además, ahora por ok, entonces, este ángulo, aquí viene el análisis importante. Este ángulo, ¿cierto? Sumado con este tienen que medir 180, ¿cierto? O sea, este ángulo y este ángulo tienen que medir 180. Pero además, este ángulo, por tema de que estos triángulos, ¿cierto? Tienen los mismos lados, ¿cierto? El mismo lado, ¿cierto? Son semejantes a esto, en realidad. Son congruentes. Este triángulo es congruente a este lado, ¿cierto? Porque este lado es igual a este lado es igual a este lado, y este lado es igual a sí mismo, ¿cierto? Entonces, este ángulo que está acá, ¿cierto? Tiene que medir exactamente lo mismo que este ángulo, ¿cierto? Porque tengo dos triángulos, voy a ponerlo acá, ¿cierto? Esa es la otra afirmación.
que el triángulo, ¿cómo escribo triángulo acá? Aquí tiene que haber un triangulito, triangulito. Triángulo, no, triángulo. Ahí está un triángulo, sí, señor. El triángulo AOB es congruente con el triángulo COB, en ese mismo orden. Y aquí también estaba, ¿cierto? Congruente. Ok. Listo. Es congruente con este otro triángulo. Ok. Entonces, al ser congruente, ¿cierto? Que tiene los mismos lados, ¿cierto? Y tiene un ángulo, un ángulo, ¿cierto? Que lo comparten, ¿cierto? Entonces, este ángulo sí o sí tiene que ser igual a este ángulo. Y como son, tienen que ser iguales, ¿cierto? Este ángulo, ¿cierto? Aparte de ser suplementario, ¿cierto? Ahora también tienen que ser iguales. Entonces, el ángulo, ¿cierto? Tiene que ser igual a este otro ángulo, ¿vale? Pero como antes era suplementario, entonces como tienen que sumar 180, ¿cierto? 180, y entonces tengo que dividirlo en partes iguales. Y como los tengo que dividir en partes iguales, entonces 90 y 90, no hay otra opción. O sea, no puede ser 89 y 91, no, tiene que ser 90 y 90, ¿por qué? Por la propiedad, ¿cierto? De que los triángulos, ¿cierto? Son congruentes, ¿cierto? En sus lados. Por lo tanto, recuerden que son semejantes, ¿cierto? En realidad no es que son semejantes, son congruentes, ¿cierto? Tienen exactamente los mismos lados. No es que sea este lado proporcional a este, sino que es igual a este, por lo tanto sus ángulos respectivos tienen que ser iguales. Si fueran semejantes, también, ¿cierto? Si son semejantes, por ejemplo, si este lado fuera 2 veces más que este lado y este 2 veces más que y este 2 veces más que este lado, entonces sus ángulos son congruentes, sus ángulos tienen que ser los mismos, respectivamente tienen que ser los mismos. Entonces, con eso tenemos que este ángulo, perdón, que es suplementario con este ángulo, tiene que ser 90 cada uno mide 90, y por cierto, comprensión, ¿cierto? Por linealidad, ¿cierto? De esta recta, ¿cierto? Si este vale 90, que lo vamos a descubrir, ¿cierto? Este vale 90, entonces este vale 90, ¿cierto? Porque completa los 160 grados, y si este vale 90, este vale 90. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Que las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí, ¿cierto? Entonces aquí combinamos con eso, ¿cierto? Eso. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí. Ahí está. Sería la letra A. Eso estaría lista, ¿cierto? La letra B. El segmento que une los puntos medios, ¿ya?, de un triángulo es paralelo al tercer lado y su longitud es la mitad del tercer lado. Vamos a verlo. Para el segmento que une los puntos medios de lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y su longitud es la mitad del tercer lado. Ok. Estas demostraciones, por si acaso, si no estamos quedando en el tiempo, ustedes las pueden encontrar en internet fácilmente, ¿cierto? Entonces, por tema del tiempo, para no dibujar todo esto, ¿cierto? Podríamos buscarla y la podríamos entender en conjunto. No sé si les parece. Son bien sencillas de buscar. Así que a lo mejor no es la mejor manera de explicar, pero para alcanzar a explicar eso, mejor así, porque igual es como lento ir dibujando todo, ¿cierto? Sé que... ¿Cómo hay que decir ejercicio? El segmento que une los puntos, incluso lo puedo escribir una forma de hacerlo. Sé que estaría del flojo, pero a veces, ¿cierto? Uno copia esto. Son trampas que uno aprende a veces cuando hay demostraciones difíciles. Algunos las sacan de internet, ¿cierto? Y las ponen aquí, escucha.
Vamos a ver si aquí. No, bueno, aquí está, ¿cierto? Ahí está. Mate fácil. Siempre me muestra estas cosas. Es genial, mate fácil. Me gusta. Ahí podríamos ver el video. Propiedades del ángulo. No hacen demostración acá. Entonces, no quiero ser tan descarado de ver un video con ustedes, ¿cierto? Por ustedes ven el video, ¿cierto? Y está demostrado eso, ¿ya? Entonces, eso sería lo que alcanzamos a ver hoy día, ¿ya? No sé si hay reconsulta, podemos, ¿cierto? Ustedes mandan un correo y lo vemos para la próxima clase. Entonces, sí puede que parezca, oh, qué chanta, que justamente esto ustedes lo copian acá en Google y está la demostración. Es una forma bien fácil de ver cuando uno lo encuentra, ¿cierto? Uno puede copiar textual, ¿cierto? Y a veces están las demostraciones, ¿ya? Eso. Bueno, aquí creo que está más ahí está el teorema. Ahí está el teorema, ¿cierto? Cemento conectado con dos lados de un triángulo paralelo al tercer lado y la mitad de su largo. Claro, como un ángulo medio, ¿cierto? Este es igual a este es congruente con este, ¿ya? Y para el tercer lado, ¿está cierto? Ejemplo, no, la propiedad no está en la demostración, pero ahí en el video sí está la demostración. Bueno, ok. Entonces, eso es, ahí está para que lo puedan encontrar. Y varias demostraciones están así, en realidad muchas demostraciones están en internet, ¿ya? No son difíciles de encontrar. Entonces, para que vayan viendo, vayan realizando. Importante que hagan toda la guía, si hacen toda la guía, yo creo que estarían bastante bien preparados para el certamen, ¿ya? De todas maneras, el certamen no lo voy a hacer yo, ¿ya? Lo va a hacer el profesor Juan. A lo mejor igual, obviamente, voy a aportar también en el certamen, pero eso no, falta harto para el certamen, ¿cierto? No es que esta semana de receso para que ustedes estudien, no es que a la próxima semana de clases, también tenemos hora de consulta y pueden preguntar. Entonces, me gustaría prepararme y si ustedes me pudieran decir, por ejemplo, qué ejercicios ustedes creen que, o qué ítem de la guía podríamos resolver la próxima horario de consultas, ¿ya? Por ejemplo, podemos resolver esto, podemos resolver más ejercicio de topología, algún ejercicio especial que no hayan podido hacer. Profe, topología, creo que eso es como lo que a mí al menos más me cuesta. Ok, entonces, si les parece, esto no, ¿cierto? Esta demostración hicimos una en clase, ¿cierto? Hicimos una, quedó pendiente la otra. Entonces, ¿nos saltamos esto o podemos demostrar alguno de esto en clase? No sé si pudieron hacer esto. Profe, ¿sigue compartiendo pantalla? No sigo compartiendo pantalla, lo siento. Estaba viendo la guía, acá, ¿cierto? Preguntaba si es que nos saltamos el 22, el 23, o lo vamos, si quieren, resolviendo por orden, clase en clase, o sea, el horario de consulta, y aquí estaríamos a punto de llegar a la topología, o nos saltamos eso y empezamos con alguno de estos ejercicios, no sé cómo quieran hacerlo. Voy a tratar de hacer una clase en PPT, ¿cierto? Como la hago muchas veces, ¿cierto? Con estos ejercicios de ejemplo, ¿ya? En PPT me va a servir después como material, ¿ya? Entonces voy a tratar de ir haciendo esto en orden y haciéndolo en un PPT, ¿vale? Lo mismo que hicimos ahora, ¿cierto? Pero como una clase. Eso voy a tratar de hacer, ¿ya? Para la consulta, entonces ahí lo paso rápidamente, después les mando este archivo. Bueno, estimados y queridos alumnos, nos veremos entonces en la próxima clase. Espero que estén muy bien, ¿ya? Chao, profe, que le vaya bien. Excelente semana. No, profe, gracias. Chao, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Excelente receso. Bendiciones.